¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto verles este fin de semana, para muchos vacaciones, pero también un día de elecciones, o un día de tema electoral, no más bien, de consulta, digamos, ¿no? Muy interesante, pero la pregunta que les hacemos es, ¿cómo creen ustedes que cambiaría el mundo ante la guerra de Ucrania y Rusia? Que definitivamente ya vimos que sí hay un efecto dominó, un efecto que nos llega hasta México, hasta Colombia, Perú, ¿no? Perú, que ya pues con todas las consecuencias, pues básicamente está cayendo el presidente. O sea, así de grave. Todavía no cae Vladimir Putin o Zelensky, ninguno de los dos, ¿no? Pero ya está cayendo un presidente a consecuencia de este conflicto. Entonces sí tiene un efecto en el mundo, en los mercados, en el día a día de las personas tiene un efecto. Entonces, el mundo va a cambiar, pero hay muchas variantes. Lo que sí es importante entender, independientemente de ideologías, independientemente de lo que uno pueda tener como percepción, porque al final son cosas que están también del otro lado del charco y que muchas cosas quedan en el mundo de la percepción, pero al final de cuentas sí tiene un efecto al día a día. Entonces, las variables que pueden darse son tantas, son infinitas, digamos, entonces es difícil saber si estas 10 formas que vamos a contar son exactas, pero al menos hemos tratado de conjuntar varios análisis, reportes, obviamente opiniones de ustedes, opiniones nuestras, que conjuntamente hacen pensarnos que vienen cambios muy interesantes, ¿no? Exactamente. Y como hemos visto, pues que afectan a nivel global. O sea, ya estamos en un mundo tan globalizado, pero también algunos expertos en el tema de geopolítica dicen que esta misma guerra podría generar que esta globalización ya no sea la que hemos estado viviendo en los últimos 30 años, 20 años, sino que haya una fragmentación por el miedo a lo que puede ocasionar el hecho de que otros nos pongan en peligro nuestra seguridad nacional, o con la cuestión del gas, con la cuestión de la alimentación. Entonces, o sea, tú dices como un efecto de desconfianza mundial. Exacto. Interesante. O sea, sí, pues sí lo veo. O sea, al final, fíjense, ahí en ese punto, pues podemos decir lo que sea o estar en desacuerdo con algunas cosas con el presidente actual, pero algo que ha defendido en la posición desde que inició es tratar de ser autosuficientes en temas energéticos. Exactamente. ¿Verdad? Y ahorita, en este preciso punto, sí se ve pues todavía más importante, y no nada más en eso, en tema de alimentos también. Exactamente, el tema de alimentos es bien importante, el depender del fertilizante, que básicamente es la base para toda la alimentación de dos países que ahorita están en problemas, nos dice que no podemos ser dependientes, sobre todo en ciertos temas que son de seguridad, pues sí, de bienestar para una nación. Digo, en ese sentido, también el gobierno de Peña Nieto queda todavía peor de lo que pues hay percepción, ¿no? Hay una percepción de que fue un mal gobierno, ¿no? Pero en el mundo que tenemos ahora, con tanta necesidad de energéticos, con tanta necesidad de fertilizantes y todo esto, pues todavía queda como un presidente que no supo ver hacia el futuro, que no supo entender esta realidad. Y es que se decía, querer ser autosuficientes es del pasado, es de otros gobiernos, es de... Vamos, vean ustedes a Singapur, que no cocina, no siembra nada. O sea, porque no tienen espacio, no tienen terreno, nada más que ellos sí siembran, pues, conocimiento, tecnología, desarrollo, y con eso tienen harta lana para comprarle comida a todo el mundo. Pero en México sí hay terreno, y hay todavía mucha desigualdad, mucha pobreza, entonces, pues tenemos que pensar en nuestra propia estrategia, y pareciera que esto está tomando ese giro, un giro de desconfianza en el que tú no sabes si el día de mañana, por hacerte presión, porque tu país es neutral o porque le va a uno, le va al otro, por la razón que sea se les puede ocurrir, no le vendan fertilizante a México, ¿no? O a Perú, o a no sé quién. O que los precios se disparen simplemente porque como tú te encargaste de no producir absolutamente nada, pues los precios se disparan y entonces el que lo lleva es la gente. Entonces tenemos que pensar en otro mundo. En ese sentido, creo yo que esa es la primera realidad clara, la desconfianza hacia ser demasiado dependiente, y vamos a tratar todos los países de ser autónomos en energéticos y en lo básico en los alimentos, ¿no? En lo básico en los alimentos. También esto lo que va a generar, obviamente, es que ciertos productos a lo mejor ya no los veamos tan seguido en nuestros supermercados, en el caso de la comida, y también que haya
se eleve el precio de ciertos productos. Por ejemplo, se decía, en caso que se decida, ok, nosotros, por decir Estados Unidos, nosotros generamos semillas, cereales, pero muchos de estos cereales se está consumiendo por vacas, ¿no? Y por pollos. Entonces vamos a subir el precio de las vacas, vamos a disminuir la cantidad de cereales para ellos, para que haya cereales para los seres humanos, ¿no? Porque también los utilizamos nosotros. O sea, la carne podría dispararse muchísimo, pero para que haya suficientes cereales para que alimenten a la mayoría, exactamente, ¿no? O sea, la carne se podría convertir en un lujo. En un lujo, sí. Pero digo, el fin sería, pues, alimentar a la mayoría. A la mayoría. Y ese es un punto interesante. Algo más en el tema de alimentos. Bueno, un tema también a lo mejor que sería importante decirles es el litio, que es... Seguimos hablando del petróleo y de la gasolina, pero el litio como mineral, como elemento que es necesario para, ¿cómo se llama? Para el tema de las baterías, en este periodo ha subido 6 veces de precio. Se nos ha ido un poco ese tema, pero en estos últimos años ha subido 6 veces el precio. O sea, quiere decir que ahorita tener una batería, a diferencia de hace un par de años por ahí, es muchísimo más caro. Entonces eso eleva los precios de los automóviles eléctricos y de todo lo que tenga que ver con el tema del litio. Ya están experimentándose baterías que van a usar menos litio, que van a usar también otros elementos, pero aún así el litio es insuficiente porque cada vez se consume más y todavía no hay suficientes mineras en el mundo. Se están trabajando al mismo tiempo para crear más mineras, pero esto va muy lento todavía. Pues desde aquí en México también lo estamos viviendo. Se está buscando hacer mineras en Europa, por ejemplo, de litio, y en diferentes partes del mundo. Esto hace que también los costos, tanto de las baterías de los carros, pero al mismo tiempo el aumento de costos de los combustibles, ¿no? Que vimos una primera ola de aumentos. Para fin de año se cree que esto también va a depender. A lo mejor la estrategia de Estados Unidos funciona de estar vendiendo sus reservas a 1 millón de barriles por día. Durante los próximos 6 meses va a mantener el precio. ¿Qué va a pasar a partir de julio? ¿Cuándo es? El agosto. Ya se me fue por ahí tenía la fecha. ¿Te acuerdas cuándo empezó en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, más o menos? ¿Octubre? Se acaba la venta de las reservas de Estados Unidos. Ah, ok, sí. ¿Qué va a pasar cuando se acabe esas reservas? Si ya se resolvió el tema del conflicto de Ucrania, pues probablemente van a estar tranquilos los mercados. Si no se ha resuelto y sigue habiendo desabasto en esas fechas, pues quién sabe qué vaya a pasar, porque las reservas de Estados Unidos tienen también un límite, ¿no? ¿Qué más? Bueno, la cuestión también se habla de lo que sería la tecnología. La tecnología se vuelve cada vez más una cuestión de geopolítica, sí, y se regionaliza, algo que China ya tiene mucho tiempo haciéndola con estos, pues, censuras, ¿no? Para nosotros lo llamamos censuras, ellos le dicen cortafuegos, sí, para tratar de, digamos, controlar las narrativas de los gobiernos. También la cuestión comercial en cuanto a los chips. Bueno, ya hemos visto cómo ya empresas de Estados Unidos hablan de generar ellos mismos sus chips porque, pues, Taiwán, una isla que podría ser el próximo Ucrania, pues es la generadora que el 90%, no sé qué porcentaje de chips de Estados calidad, Unidos. Sí. Entonces dices, no puedes depender de un país que está en un punto tan peligroso en cuestión de que en cualquier momento puede entrar una guerra. Sí. Bueno, es que nunca habíamos tenido tanta necesidad porque de ese tipo de tecnología, ¿no? Porque ahora todo lo lleva, ¿no? O sea, computadoras, tablets, automóviles, refri, o sea, todo empieza a tener chips inteligentes, incluso ya pues los mismos refris. Bueno, cepillos de dientes. Hasta los cepillos de dientes. Bueno, es impresionante el avance en ese sentido, pero pues también la guerra de las redes. O sea que si en un principio Estados Unidos y Occidente tenían la mayoría de las redes, ¿no? O sea, que si Facebook, Google, etcétera, empiezan a darse otras que empiezan a funcionar en Occidente también como TikTok, pero que son originarias de China. Y así iremos viendo, ¿no? Tecnología que puede venir de otros países, que va a intentar meterse a los mercados, pero que a muchas de estas también las van a censurar o van a intentar coartarlas para que no avancen. Pues sí, o sea, van a alegar por riesgos de seguridad nacional. Lo hicieron con Huawei, ¿no? Con los celulares Huawei. Llegó un punto en que eran tan buenos esos celulares, ¿no?
que decía, no, pues por seguridad vamos a cortar y ya no van a venderse en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Ujú. Y nunca pudieron demostrar lo que ellos decían, que se llevaban la información y que tenían unos chips. No se demostró eso. No. Pero mientras tanto ya generaste una pausa en las ventas en un país muy importante en ventas. Pero tú sí ves que, por ejemplo, en China, que se supone que ellos dicen que son más estrictos y que no sé qué, allá sí se venden los iPhone, Sí. allá sí se venden los Samsung, o sea, dices tú, pues estamos en un mundo un poco al revés, ¿no? Ahora resulta que Estados Unidos censura a Huawei, pero China no te censura a Apple, no te censura a Samsung, o sea, está el mundo un poquito raro en ese sentido. Ya las cosas no son tan claras como antes en ese tema, o sea, en el tema de cómo se comportan los países, cómo debería en la mentalidad que pues se tenía antes, ¿no? ¿Cómo debería ser un país comunista? Pues China no es o no se comporta como un país comunista y sí se está volviendo en un contrapeso a Estados Unidos, que a lo mejor ese es el gran cambio que viene ahorita, ¿no? El verdadero contrapeso del mundo ya no va a ser Rusia, ¿no? Mucho tiempo lo fue, en la Segunda Guerra como que quedó debilitado y ahorita Ujú. posiblemente China, ¿no? Pase a Sí, ser ese contrapeso. exactamente. Otro asunto también importante, digo, y que tiene relación a esto es el tema de los suministros, en cómo van a quedar después del conflicto, ¿no? Exactamente. O sea, que si un país está bloqueando al otro porque le va al otro, y que si el otro país, no sé, y todos esos entre que si bloqueos, entre que, ¿cómo se llama esta de la seda, ¿cómo le llaman? Es decir, la ruta de la seda, La ¿no? ruta de la seda, quién sabe cómo va a quedar ahorita con tanto rollo, ¿no? Sí, quién sabe, O la sea, verdad es que está. el tema de las rutas de mar, las rutas aéreas, por ejemplo, que ahorita están bien afectadas, 79 aviones rusos quedaron fuera de Rusia y que Ujú. quién sabe qué va a pasar con ellos, y como 500 aviones de diferentes compañías quedaron del lado de Rusia en el momento en que hicieron como Y se los quedaron, ¿no? el Se los cortón. expropiaron. Sí, se los quedaron, o sea, en ambos lados se los quedaron. El cálculo que hacen de pérdidas es de los 500 Pobrecito. de los 500 aviones que tienen estas compañías que se dedican a rentar aviones, ¿no? Ujú. Para aerolíneas. Más o menos la pérdida la consideran en 10 mil millones, 10, 11 mil millones de dólares. Pero también Rusia ha dicho varias veces que ellos sí pretenden pagar, nada más que pues ahorita como les han dicho, de hecho, te pago, o sea, te pago por tus aviones, ¿sí? Ujú. Pero los otros no pueden decir que sí todavía, porque en el momento en que les manden dinero desde Rusia, pues Ya quedan sancionados. quedan sancionados. Todavía no puedes recibir dinero de Rusia porque te sancionan. Entonces tú como compañía, como aerolínea, estás entre la espalda y la pared. Rusia tiene mis aviones, dice que sí me quiere pagar, pero yo no puedo aceptar el pago porque si lo acepto, todos los demás países me sancionan. Entonces, o sea, es un despapalle, pero sí que va a quedar las comunicaciones afectadas, tanto en el mar como en vía aérea, por lo menos por un tiempo, ¿no? Exactamente. ¿Qué más? Bueno, pues China necesita, pues, aunque ha estado literalmente con un pie afuera y un pie adentro, tarde o temprano tendrá que dar un punto de vista. Se sabe que se está esperando para ver cómo va el avance. Para Rusia no le gustó al principio que fuera, o sea, se esperaba algo más rápido, ¿sí? Y el hecho que se ha atrasado también ha afectado a China en su imagen en el mundo. Ha estado jugando en las redes como Weibo la narrativa de Rusia, tanto a favor como medio en contra, pero no totalmente en contra. Exacto. Entonces he estado en ese papel muy tibio y también le sirve para ver si será una estrategia viable para recuperar Taiwán o para tener a Taiwán si es que alguna vez lo tuvo. Pues sí, pues sí. La consecuencia también claramente hacia todo el mundo es una crisis humanitaria. Estamos hablando de varios millones que están fuera de Ucrania, ¿no? Esto le suma la crisis que hay ya de refugiados y de migrantes de África y de otras partes del mundo que van a Europa o a otras partes del mundo. Lo vamos a seguir viendo, nada más que imagínense, pues multiplíquenle varios milloncitos más de personas. Eso es un tema tremendo. Todo mundo hace, bueno, no todo mundo, pero varios países, sobre todo Polonia, ha aceptado a mucha gente de Ucrania, pero esto yo sí creo que va a tener una cierta fecha. O sea, en un cierto punto, pues también se va a poder considerar un problema. Al final es demasiada gente y cómo le haces para, pues, darles trabajo a todos, para darles comida a todos. O sea, sí va a ser un tema complicado si no regresan pronto, ¿no? Si se da
el cambio, que es otra variable muy importante en este tema y que parece que va favorable. Si se da la variante de que Ucrania pasa a ser de la Unión Europea, pues esto le va a traer muchos apoyos, muchísimos ucranianos ahora sí se regresarían, la calmaría también Rusia, ¿no? O sea, ya sería un miembro de la Unión Europea al que estás atacando, entonces ya no sería tan fácil atacarlo, pero al mismo tiempo no sería miembro, yo creo, de la OTAN, descartarían ser parte de la OTAN, se quedan como miembros de la Unión Europea, prosperan a largo plazo, regresan los ucranianos y al menos ese conflicto a lo mejor va a estar más leve. Si eso sucede, tiene un efecto dominó positivo en muchos temas de falta de suministro de alimentos, porque pues Ucrania es, aquí el efecto es doble, el problema para el mundo es doble porque Ucrania y Rusia son grandes vendedores de granos. Entonces, si de repente no se les puede comprar a los rusos y los ucranianos no pueden producir porque están en guerra, entonces el efecto es grave. Pero y lo aparte, esos ucranianos que son 1 millón o 2 millones, que son aparte refugiados, o sea, que van a ir a pedir comida a otra zona, ¿no? Pues vas a generar un efecto, un problema, una crisis humanitaria fuerte. Y este efecto también repercute a otras zonas más pobres todavía. O sea, acá, pues mira, lo que come un polaco, pues lo puede dividir en dos. Tú comes y yo como, y comemos más o menos. Pero ese polaco o esos europeos que iban a apoyar o a mandar dinero o comida, Ucrania y Rusia que iban a mandar comida, por ejemplo, a África, olvídate. Y ahí sí nadie les va a llevar a África porque pues van a estar dividiéndose la comida que les falta en Ucrania, en Rusia y en Europa, se la van a estar dividiendo entre ellos. Acá en Latinoamérica pues nos hacemos bolas entre nosotros y aquí pues también nos compartimos, nos arreglamos. Pero África va a quedar pues abandonada, más abandonada de lo que ya estaba. Entonces, esa es otra de las advertencias que esa sí la ha hecho la UNICEF, la ha hecho la Sí, UNO. bueno, de hecho la última vez que trataron de hacer la recolecta de dinero, no sé, o sea, fue exageradamente poco lo que se reunió, no me acuerdo si fue para Yemen o para qué zona o Madagascar, pero fue muy, muy poca, y en parte dice, es que se baja porque es un daño colateral por la guerra de Ucrania, se está dando más dinero allá, entonces obviamente, pues Alemania no le puede dar dinero a todo el mundo, ¿verdad? Ni ningún otro país puede estar. Claro. Entonces ellos le dan dinero a lo que ahorita es un problema más cercano, que es Ucrania. El que tienen enfrente, sí. Entonces el efecto dominó para los países más pobres, específicamente africanos, la van a llevar. Y ahí es donde va a venir la crisis humanitaria tal vez más fuerte que hayamos visto, al menos en nuestras vidas. O sea, va a ser algo tremendo, que ya de por sí había aumentado con la pandemia, ¿verdad? Esas ayudas ya no estaban llegando, ya no estaba avanzando tanto porque pues había otras crisis que resolver. Esto todavía lo pone en un tema más fuerte. ¿Qué más? Bueno, otro punto que se habla es la cuestión de las fronteras. Las fronteras a lo mejor ahorita ya no van a ser zonas tan, digamos, que uno sentía que estaba muy seguro tu frontera, ¿no? Que habrá a lo mejor países que se quieran saltar y decir, pues yo quiero un cacho más, ¿no? ¿Por qué no? Si se sienten suficiente avalentonados para hacer ese tipo de movimientos, podrían suceder. La verdad es que Rusia esto lo ha hecho constantemente. Los otros días les comentábamos que en Georgia, en cierta frontera, los rusos, los soldados solitos han ido moviendo la frontera cada vez más y más y más. Y como es una zona muy pobre, donde están comiéndose la frontera y nada más hay granjeros, pues los granjeros no dicen nada, ¿no? Pero claro, poco a poco ya tienen un río que es importante para que las vacas de los granjeros tomen agua y así, ¿no? Entonces poco a poco habrá más países que se atrevan a hacer estos movimientos, ¿no? Que sí es en vivo, dice Alex G. Saludos, Alex G. ¿Cómo estás? Saludos a toda la comunidad. Alberto, Francis, ¿cómo ven, amigos? Mercedes G. Me les dejo la pregunta para ver si ahorita podemos leer algunos comentarios. Daku, Doris, Walter, Baija, saludos, buenas noches. Larisa, ¿cómo estás? A todos los miembros del canal, muchísimas gracias. Dice, menos mal que estaba buscando qué ver, me alegra ver. Buenísimo, Luz Cano, pues bienvenida. Bien, otro punto que es claro y que va con lo que tú acabas de decir, es esa desconfianza y que las fronteras y que lo que tú quieras bueno, ya, de hecho se está dando, viene un rearme internacional, sobre todo europeo, pero viene un rearme en general. O sea, Alemania tenía años o que
compraba lo mismo en armas, o sea, nada más como para sustituir, ¿no? De cosas. Ahí, miren, en Alemania, amigos, hay bases militares que hay 90 personas ahí trabajando y tienen nada más un baño, ¿sí? Ujú. O sea, hay mucho déficit, no le daban importancia, decían en estos tiempos, ¿para qué queremos más soldados? ¿Para qué queremos más armas? Entonces ellos sí invertían en policía y cosas internas, ¿no? Ajá. Pero no veían el por qué invertir en un tema global. Dicen, somos miembros de la Unión Europea, tenemos una base militar americana aquí, que es bastante grande, ¿quién se va a meter con nosotros? Pero ahorita la desconfianza creció tal que Alemania ya anunció una compra masiva de armas, una compra récord. Entonces, que eso va a durar varios años, no es de la noche a la mañana, y las armas, sobre todo las grandes, tardan mucho en llegar. Los aviones, todo tarda, no es rápido, pero de aquí a tal vez finales de esta década, vamos a tener una Europa más militarizada Ujú. y otros países que van a reaccionar a lo mismo, o sea, porque Rusia pues también va a empezar a meterse más armas, China también, y al rato vamos a ver pues un conflicto que si se llega a dar va a ser muchísimo más peligroso. Ujú. Entonces, en lugar de tener un mundo más tranquilo, más pacífico y más evolucionado en teoría, pues pareciera como que vamos un pasito para atrás, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ujú. Otro punto que es parte también relacionado con esto es la estrategia nuclear. La estrategia nuclear en el mundo va a depender de qué pase con Ucrania, si gana o pierda. Si gana Rusia, Ucrania o una parte de Ucrania, pues los demás países le darán más impulso a tener estas pues cabezas nucleares porque se sienten ya amenazados ante un Putin pues ya más si llegara a quedarse con toda esta región Sí. de Donbass, ¿no? Hasta Crimea, que oficialmente no son de él, ¿verdad? Ujú. Pero que tiene una anexión ahí media que nadie está de acuerdo, pues esto podría, digamos, dar un impulso a Putin. Si no lo logra, pues bueno, veremos si se sienten los países con la necesidad de tener más armas nucleares. Sí, si eso sucede, si Vladimir Putin se queda, sería un tema pues difícil, tremendo, pero que tal vez, por lo menos por un momento, pacifique la zona, ¿no? O sea, si llegaran a un acuerdo, ¿no? En el que dijeran, me quedo con esto, ¿verdad? Porque está el otro lado, ¿no? El lado de que Rusia pierda, ¿no? Y que Rusia pierda y Vladimir sea depuesto, ¿no? Y que entre en una fase de estado fallido. Que entre en una fase, ya de por sí tiene un problema con mafias, hay muchos casinos en Rusia, muchos todavía tienen la imagen de la Rusia, de la URSS, pero ya es una imagen que hace muchas décadas ya no existe. Ahorita es pues no sé, una Rusia muy distinta a ese tema, ¿no? Entonces, si vemos que empieza a darse, por ejemplo, que surge un personaje todavía más duro como Alexander, no sé qué, el que vamos a hablar ahorita, Ah, sí, ¿no? Dmitry. Es un personaje que le conocen como el carnicero. Dvornigok. Imagínatelo a él de presidente, ¿no? O sea, imagínate existen personajes dentro de la política y dentro de la milicia rusa que tienen fama de ser, no, o sea, Vladimir Putin es una blanca palomita en comparación. Entonces, hay otros personajes que pueden ser incluso peores. Entonces, no necesariamente lo que está pasando es el peor escenario. Podría haber escenarios más graves, sobre todo pensando en que Rusia es un país altamente militarizado con muchas escuelas públicas y privadas en tema militar, de hecho muy reconocidas a nivel internacional, o sea, en cuanto a eso, pues hay un reconocimiento desde siempre, ¿no? Pero ahorita, pues, por ejemplo, estas compañías privadas de mercenarios, gran parte de su economía también tiene un buen recurso por ahí. Tienen muchos, ¿cómo se llama? Empresas muy capaces y muy bien armadas en ese sentido, ¿no? Digo, ahorita, pues no se comenta mucho, y digo, Estados Unidos también las tiene, pero son pues militares que tienen que tener un trabajo. ¿A dónde se van a ir a trabajar cuando, suponiendo, perdiera Rusia, ¿no? Entonces, no significa que, porque a lo mejor muchos pueden pensar, es que si pierde Rusia, pues entonces gana Occidente o gana el mundo, pues quién sabe. ¿Quién sabe? Sí, bueno. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, porque, pues, ¿qué personaje va a seguir atrás? ¿Verdad? Esa es la gran pregunta. Si es que perdiera. Si gana, pues se queda con el se empodera más Rusia. Quién sabe también cómo esté el rearme, el tema nuclear y todo eso. Bueno, ¿algo más? No. Nada más.
Dice algo muy interesante, Alex, que, o sea, que incluso a lo mejor hasta México podría rearmarse. Pues que bueno, yo no dudo que, no sé si México o países de Latinoamérica, sí me imagino que pudieran entrar también en esta idea, ¿no? De decir, pues, a lo mejor no muy grave, no muy grande, ¿no? Pero sí, pues, en aumentar un poco ese tema, ¿no? Vamos a ver qué Dice pasa. Margarita Rossi, dice, buenas noches, por ahí leí un comentario que África se va a dividir entre China y Rusia supuestamente para ayudar, pero bien se sabe a qué precio. Sí, bueno, yo, bueno, a Rusia no me imagino a qué, ¿verdad? Sinceramente, pues África no tiene así como una escuela militar muy seria ni muy extensa. Sí hay, pues, sus grupos y todo lo que tú quieras, pero pues no como para que anden, digo, metiéndose en Europa, no me lo imagino. Pero sí en el tema minero, en el tema tal vez de alimentos, China, no, Rusia no la veo ahí, pero sí China ya tiene tiempo controlando, invirtiendo, pagando muchísimo dinero, prestando muchísimo dinero a los países más pobres de China. Pues nadie lo quiere hacer. De África. De África, sí. Ujú. Perdón, o sea, los chinos prestándole mucho dinero a África. Nadie lo quiere hacer y tú sabes, pues, que cuando llega el dinero, pues también llegan compromisos que tienen que, pues, tener relación con su país, ¿no? Entonces, pues sí, pues eso es otro tema, ¿no? Asia va a, no va a ser tan revisada o no va a ser tan, no va a estar tan pegado a Estados Unidos a Asia, porque no puede, o sea, o mantienes Europa o mantienes Asia, entonces te vas a concentrar más en Europa, Ujú. porque es un tema más cercano, y Asia, pues lo va a controlar más China, lo va a controlar o se lo va a dividir tal vez Corea y Japón, pero pues no los veo hacia afuera a estos países. China sí, China se ha metido en Kazajistán, en todos estos países se ha ido metiendo, ¿no? Y con la ruta de la seda, pues se está tratando de agregar incluso Latinoamérica. O sea, ya ven toda la relación con Brasil, con Argentina, etcétera. Lo mismo con África, ¿no? También está esa enorme relación. Es un buen punto ese, sobre todo creo que China sería el que puede acercarse más. No he visto a rusos todavía haciendo algo así. Si lo veo, pues lo estaré como quiera comentando, obviamente. Dice, desgraciadamente en estos tiempos se ocupan más por artefactos, por matar, que medicinas y equipo para salvar vidas. Dice Raúl Salazar, hombre. ¿Cómo está Raúl? Pues esos desarrollos, muchos el tema de las armas, siempre han sido costosísimos, ¿no? Ujú. Exageradamente costosos y hacia otros temas, pues como tú dices, no se invierte suficiente. Pepe, ¿crees que estemos de bajada como civilización? Por lo que veo, la tecnología no es sinónimo de progreso social, menos con líderes actuales, la gran mayoría depende de ellos, dice Proto. Sí, definitivamente no creo que esté con, o sea, no hay un, ¿cómo se dice? Como un, la tecnología no necesariamente nos va a desarrollar socialmente, No. ¿verdad? Va a depender pues de nosotros, de cómo lo utilicemos, ¿no? A lo mejor habrá que ser más creativos porque sí, definitivamente no hay una evolución muy clara, por lo menos no la veo yo. Tal vez, pues algo pase que nos ayude a mejorar como seres humanos, pero por ahorita no la veo. Estamos como retrocediendo o repitiendo la historia, Sí. ¿no?